Amigos de Ecolatinos y de Páginas Libres, estamos en una edición especial para entrevistar a una candidata de peruanos en el exterior. Nos referimos nada más ni nada menos que a la compañera Manuela Bastidas. Ella es una mujer madre migrante con muchos años de residencia en Europa. Es una mujer forjada en nuestro país como luchadora social, como dirigente gremial, como periodista, como educadora, y ha desarrollado niveles de especialización y maestría en Europa, tanto en ciencias políticas como en relaciones internacionales. Vamos a conversar con ella sobre su participación electoral, sobre sus propuestas y lo que pueda devenir en este próximo 12 de abril. Manuela, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Roberto Alvarado. Gracias por estar con usted, con todo un personaje, una eminencia que me permite a través de Páginas Libres llegar a más peruanos, a hacer conocer quién es Manuela Bastidas, este contexto electoral que estamos viviendo, cuál es el papel que jugamos los peruanos en el extranjero. Y bueno, todas las preguntas que usted tenga a bien hacerme, yo estoy ya a contestar. Gracias por esta conversación, doctor. ¿Cómo no? Hay una pregunta que me parece que es de orden, dado a que ha sido coyuntural, ha sido una provocación y responde a un personaje tan ligado a lo exterior, el canciller. Hugo de Sela ha tenido una infeliz intervención. Hugo de Sela, siendo ministro de Estado, ha llamado públicamente a no votar por Pedro Castillo. ¿Qué comentario le suscita esto? Bueno, escuchar a Hugo de Sela o a alguien que representa Cancillería y al cuerpo diplomático, ¿no? Muy ligado a los peruanos en el exterior, es ratificarme en aquello que estoy planteando, doctor Hugo de Sela o doctor Roberto Alvarado. Es de que la Cancillería necesita urgentemente una reforma, porque tenemos en ese espacio a personajes que no dan la talla. Y Hugo de Sela, al haber adelantado opinión en un contexto electoral, ¿no? Ha roto la neutralidad electoral. Pero bueno, hace tiempo que han roto la neutralidad electoral los que están en los consulados y en las embajadas. Hace unos días nomás se denunció que en un lugar muy cercano a la embajada de Estados Unidos habían pegado la propaganda de Fuerza Popular. Entonces la neutralidad en estos espacios que dirige la Cancillería, las embajadas, los consulados, hemos visto, sabemos a ciencia cierta que le rinden pleitesía a quien es la jefe de la mafia de Fuerza Popular, como es Keiko Fujimori, ¿no? Entonces yo creo que eso se debe denunciar, eso se debe censurar, pero también hay que levantar nuestra voz de protesta y decirles, los tenemos identificados, sabemos para dónde están pateando, una vez más dan a conocer su clasismo y racismo, pero en las ánforas les vamos a demostrar de qué lado está el pueblo y los más de 3,5 millones de migrantes que queremos romper toda esa narrativa de que los peruanos en el exterior apoyamos a Fuerza Popular. Eso es absolutamente mentira. Censuramos el mensaje de Hugo de Sela y decimos una vez más, de llegar al gobierno y de llegar esta senadora a ser representante de los peruanos en el exterior, voy a impulsar firmemente la reforma en Cancillería para que realmente recobre su razón de ser. En esa línea, este gobierno de José María Balcázar, como bien señala la República, es un traste. Este es un gobierno en caos, un gobierno en ruinas. Hace pocas horas ha habido cambio de gabinete. El señor Luis Enrique Arroyo Sánchez reemplaza a la señora Mireles y, de otro lado, vemos que se posiciona
una fuerza militarista dentro del gabinete. ¿Qué le suscita esta crisis? ¿Qué le convoca a esta crisis? ¿Cuál es su comentario? A ver, mm, quien ha puesto a este premier es claramente el Congreso de la República, un Congreso que no tiene legitimidad, un Congreso que desde la mesa directiva están gobernando nuestra patria, el Perú. Y por eso es que señalamos de que en el Perú se ha roto el equilibrio de poderes, se ha roto la independencia de poderes y por supuesto, no existiendo estos pilares fundamentales de una democracia, tenemos que decirlo con claridad, no estamos ante una democracia, estamos ante un régimen parlamentarista, pero ante un régimen criminal y mafioso porque justamente son los que están en la mesa directiva, que dirigen los hilos del poder y que hacen pactos y acuerdos entre gallos y medias noches para escapar a los brazos de la justicia, para seguir robando al Estado peruano, para seguir vendiendo nuestros recursos naturales, para seguir terruqueando al pueblo, para seguir manteniéndose en el poder. Y este es el escenario en el cual vamos a ir a un proceso de elecciones. El hecho de haber elegido por el Congreso a este premier con formación militar nos da un claro mensaje de que hay que estar atentos. Tengamos que tener mucha atención de que días antes de las elecciones no vaya a ser casual de que los militares vayan a salir a tener presencia en las calles del Perú, de que vaya a tener que declararse estados de emergencia. Sabemos cómo actúa la mafia, sabemos que detrás de esto hay toda una componenda de los grupos de poder, de los militares, para mantenerse en ese espacio de decisión política. Por eso es peligrosísimo que los militares tengan cuotas de poder, ya sea en el ejecutivo y legislativo. No podemos seguir aceptando de que los espacios democráticos, ¿no?, tengan que convertirse en espacios y en cuarteles militares. Hay que señalar que Balcázar, José Gerí y Dinergilia Boluarte Segarra son más de lo mismo y son los que han sido puestos ahí en ese espacio de decisión política en el Ejecutivo por este Congreso mafioso. Y eso hay que identificarlo y decirlo en todo momento. Estamos con una deuda terrible frente a nuestros hermanos del sur y de modo particular el Estado peruano y su administrador, este gobierno, el anterior y el de Dina Boluarte, sobre los crímenes ocurridos con las matanzas que hasta hoy no tienen juzgamiento, menos sanción alguna. Sin embargo, hoy día vemos con estupor cómo la candidata de la mafia, en el debate convocado por el diario El Comercio, ha salido con una propuesta militarista. Va a entregar las calles y las cárceles a las Fuerzas Armadas, dice. Va a hacer rastrillajes. Va a aplicar una política de contrainsurgencia. ¿Qué comentario tiene sobre eso, Manuela? Escuchar a Keiko Fujimori es retroceder en el tiempo y hacer recordar a nuestros hermanos lo que significó su padre. Su padre fue un sentenciado por grave violación a los derechos humanos por crímenes de lesa humanidad. Y Keiko ha heredado esa su sangre, perversa y, ¿por qué no decirlo?, asesina. Hay que empezar a llamar a las personas por su nombre. El hecho de que ella salga muy suavecita, cuidando algunos modales, con un lenguaje bastante cuidado, pero detrás de cada palabra que ella expresa y al decir mi gobierno va a ser de orden, Juntos por el Perú y esta propuesta senadora decimos de llegar al Congreso y de llegar al gobierno Juntos por el Perú,
vamos a fomentar 3 pilares fundamentales y valores de toda democracia: verdad, libertad y justicia. ¿Verdad para qué? Para que justamente aquellos asesinos y violadores del pueblo, asesinos de nuestros hermanos que hemos visto en simultáneo cómo los masacraban, realmente encuentren justicia a través de que los estamentos independientes del sistema de justicia cumplan a cabalidad su papel y tengan que hacerse las investigaciones necesarias, los procesos en el momento y con justicia, con apego a ley, para que se mande a los espacios y a los tribunales de justicia y a un penal a Dina Ercilia Boluarte y a todos los que han tenido participación en la grave violación de derechos humanos que nos ha dado, ¿qué cosa? Más de 70 muertos, heridos, perseguidos, población silenciada. Eso no nos podemos olvidar. Eso significa Keiko Fujimori. Eso significa el orden que ella promueve. Eso significa querer silenciar a la población. Frente a ello, nosotros tenemos que tener memoria y, y trasladar esos 2 minutos de democracia que vamos a tener el 12 de abril, trasladar todo aquello que hemos exigido en las calles, que se vayan todos, que encontremos justicia, que le caiga todo el peso de la ley, pero eso significa cambiar a los que toman las decisiones políticas, cambiar a la clase política. Es nefasta cada una de las declaraciones que ella tiene. Detrás de ella hay mucho odio por el Perú. Ella se aferra al poder aún sabiendo que no va a ganar, y hemos visto, han cambiado una serie de leyes, han debilitado la figura presidencial. A ella lo único que le interesa es tener una bancada, porque a través de esa bancada ella vive, ella hace que el Estado esté a su servicio. Pero llamemos a la reflexión también, doctor Roberto, no es posible que tantos militares que juraron defender nuestra patria, la bandera y la soberanía, se tengan que arrodillar ante una mujer sin escrúpulos y con unas ansias de poder que la desdibuja como ser humano inclusive. O sea, hay que tener mucha sangre fría para mandar estos mensajes en un momento en el que las heridas, producto del dolor o de la pérdida de nuestros seres queridos, aún en el Perú están abiertas. Y yo creo de que tenemos la gran oportunidad de cambiar el escenario político, la correlación de fuerzas y encontrar esa verdad, esa justicia y esa libertad para expresarnos en las calles, para hacer que nuestro país tome el rumbo que realmente se ha perdido hace muchos años a razón de la implementación de toda una serie de políticas basadas en un ordenamiento jurídico que responde a una constitución totalmente nefasta, nacida en una dictadura, fortalecida en este régimen, violentada en este régimen y que realmente ha perdido ya vigencia. Entonces sí, hay que tener libertad los peruanos para alzar nuestra voz, libertad para elegir nuestro propio destino, libertad para salir a protestar, libertad para inyectarle con justicia, verdad, una nueva democracia, un nuevo momento político histórico que reclama el Perú y obviamente los peruanos que han sentido que les han robado su proceso de elecciones, les han robado la esperanza, les han robado esa sed de justicia, porque todos los estamentos de justicia han sido capturados por estas mafias criminales. Yo creo que la mejor respuesta a todo este mensaje y a todo esto que ha hecho Keiko Fujimori y sus aliados, porque ella no actúa sola, sus aliados están ahí en Renovación Popular,
está ahí en Perú Libre, está en Podemos, está en Acción Popular, en Avanza País y en el APRA, que actúa agazapado desde el Congreso y que también mueve los hilos del poder. Entonces, como ellos no actúan solos porque son bandas y organizaciones criminales, el peruano tiene que este 12 de abril saber de que es la única oportunidad para cambiar los destinos de nuestra patria, el Perú, y en eso también estamos los peruanos que estamos fuera de nuestra patria. Hablando de bandas, de estos grupos, de Acuña, pero tenemos que están bastante perturbados. Hay una situación que lleva a momentos de delirio. Ellos siguen con la mafia, las secuestradoras, que Montesinos los evidenció, tanto CPI Saavedra como Datum Internacional de Torrado. Ambas agencias se encargan de hacer sistemáticas y siguen manteniendo encuestas que no responden a la realidad. Encuestas que hace cuestión de 24 horas las han entregado y a cuestión de días incluso hablan de un simulacro. Lo cierto es que cuando estas bandas se presentan ante auditorios amplios o salen corriendo, el pueblo todo el día en protección policial no puede realizar manifestación alguna, pese a que varios de ellos por las suculentas o el enorme presupuesto que manejan llevan portátiles. Entonces, la pregunta va por ese lado. ¿Cuánto de asistencia, apoyo, presencia notan ustedes, primero como partido a nivel de Perú y segundo en los peruanos en el exterior? ¿Cuánto de su discurso tiene eco, es recibido de mejor manera? Doctor, le pido por favor sintetizar la pregunta porque se le ha ido cortando entre momentos y no he podido Bien, captar. Me lo que quiero pregunta decir es sobre las que encuestas. voy a sintetizarle la pregunta. Mientras ellos se ufanan de estar primer lugar en las encuestas, el pueblo lo repudia. Dos, ¿cuánto de apoyo tiene Juntos por el Perú a nivel nacional y cuánto de apoyo se puede apreciar de los peruanos en el exterior? Bien, yo creo que a estas alturas los peruanos nos hemos percatado, dado cuenta y tenemos una clara lectura de cómo se maneja no solamente los hilos del poder, sino cómo se maneja toda una narrativa y todas estas encuestas que responden a los grupos económicos. ¿Quiénes son los propietarios de estas encuestas? ¿Cuáles son los intereses detrás de ellas? ¿No? Porque hay un contrasentido, no es coherente lo que se escucha y lo que se ve, ¿no? Nos presentan todas las semanas encuestas como para posicionar en el imaginario colectivo de la población de que Keiko Fujimori está en primer lugar, López Aliaga, y justamente las cabezas de las mafias que están en la mesa directiva de un Congreso que no tiene legitimidad. Ahora, vemos que no, ese mismo Congreso que no tiene legitimidad, ¿no? Y en igualdad de condiciones están estas dos figuras de Keiko Fujimori y de López Aliaga. O lo otro, que empiezan a alzar personajes con claros vínculos militares o que responden a la misma cúpula de mafiosos para posicionar al ver que algunos suben o bajan. Entonces, la gente se ha dado cuenta de que no es creíble, porque vemos a través de esas máquinas milagrosas que son los celulares y que captan en su momento videos
emociones, reacciones, vemos cómo estos personajes son repudiados cuando llegan a las diversas ciudades. Les arrojan todo lo que pueden y les dicen todo lo que deben a su paso. Entonces no es coherente que ellos digan, están en el máximo de su popularidad o encabezando las encuestas, cuando tenemos la lectura a través de estas imágenes de que no los quieren. Entonces, hay toda una narrativa, hay todo un compromiso económico de estas empresas, porque viven de la economía y viven del dinero del Estado, para seguir posicionando a estos dos personajes que la población no los quiere. Yo creo que la mejor encuesta, ya lo han dicho diversos, y es lo que también tenemos la lectura los peruanos en el extranjero, es lo que vemos cuando conversamos, masiva a nivel nacional, ¿ah? O sea, está siendo convocado a espacios más pequeños, a radios locales, pero sobre todo vemos de que está en los mítines, está ensuciándose los zapatos y está recogiendo el clamor de... Doctor, entonces yo creo que sigo con la idea de que no podemos dar credibilidad a esas encuestas, encuestas que están manejadas, encuestas que responden al sistema, encuestas que responden a querer posicionar a candidatos que la población no los quiere. Muy por el contrario, yo creo que es momento de dar los espacios y dar el espacio a aquellos que realmente están con el pueblo. Y eso es lo que nosotros como peruanos en el exterior estamos viendo. Como candidata me está llegando información del interior de nuestra patria, de cada uno de los lugares que visita el compañero Roberto Sánchez, y las plazas son llenas, los mítines son multitudinarios. Si ellos, los que dirigen los medios de comunicación masiva, no lo quieren ver, se van a llevar una gran sorpresa el 12 de abril. La gente masivamente va a expresar su voto en las ánforas y va a expresar su pensamiento y su rechazo también a estas mafias criminales y el apoyo a la organización que representa al pueblo, que es Juntos por el Perú. Roberto Sánchez ya lo dijo, nosotros no nos reclamamos ni de izquierda ni de derecha, somos un movimiento que ha nacido en el calor y el clamor popular, un movimiento que se ha ido forjando en las calles, un movimiento que ha sabido captar lo que quiere el pueblo, y por eso es que de manera sostenida ahora ya no lo pueden negar, tienen que sacarlo en las encuestas. Miserables ellos que no le dan realmente los puntos o los indicadores que refleja en los parques y en las plazas, pero lo tienen que poner porque ya no pueden negarlo, ya no pueden ocultar. Efectivamente. Entonces yo creo que esa es Manuela, la mejor lectura. quisiera comentarle sobre eso lo siguiente. En distintos informes a lo largo de estas semanas, Juan Carlos Tafur y Augusto Álvarez Rodríguez han ido entregando una evaluación del electorado. Y en la última informe es lapidario. Ellos concluyen que quien gana la presidencia en el Perú es una fuerza radical. Quienes pasan a la segunda vuelta son Juntos por el Perú, veremos. Esa es la disputa. Que López Chao, el Partido Morado y otras fuerzas que ellos le llaman de centro, no calan. Es decir, está tan polarizado el país, está tan radicalizada la cosa, que por más con sus encuestas no van. ¿Cuál es su comentario? A ver, yo quisiera hacer un análisis de lo que nosotros como peruanos en el exterior y como candidata hemos ido observando, la dinámica de cómo se está manejando la campaña y los resultados y la respuesta ciudadana sobre todo. Si bien es cierto, hay esta opción de López Chao que sale en un momento con un discurso
muy pegado a la defensa de los hermanos del sur y obviamente convoca algunas figuras ligadas a un sector de la izquierda progresista, pero yo creo que su talón de Aquiles y yo creo de que aquello que lo va a sentar, ¿no? Lo va a sentar básicamente y ha llegado creo que a su techo es el hecho que lleve a Herbert Colchado. Y Herbert Colchado es ese policía que armó, orquestó y se alió justamente con Patricia Benavides y le fue funcional a la mafia criminal para hacer que el legítimo presidente Pedro Castillo hoy esté preso. A Herbert Colchado lo deberían denunciar por traidor a la patria, porque Pedro Castillo, el momento que lo atrapan, el momento que lo encañonan, él era presidente en ejercicio y él representaba a la nación. Y a quien apuntan, a quien encañonan, es a un presidente y a quien representa la nación. Y siguiendo ese mismo orden de ideas, ¿no? Es que quien apunta o quien osa levantar el arma contra un jefe de Estado que representa a la nación debería ser denunciado, procesado y sentenciado por traición a la patria y no estar en una campaña electoral, ¿no? Entonces hay un contrasentido en la organización de López Chao que dice ser defensor de los derechos humanos, pero en la práctica significa violador de lo que significa el sentido amplio y estricto de defender a la nación, ¿no? Entonces, porque después de eso destituyeron de manera fraudulenta a Pedro Castillo. Entonces, yo creo de que López Chao, con todo su historial aprista y con todo lo que le van sacando de indicios de corrupción o de haber usado los fondos de la Universidad de Ingeniería, que no sabe cómo explicar, yo creo de que por mucho que fuercen los medios de comunicación y de colocarlo en un espacio que cree expectativa, yo creo de que esto se va a ir desinflando poco a poco. Cuando yo veo ahora a Venceremos, pues mejor papel hubiera hecho obviamente Bermejo, ¿no? Lamentablemente en política no es que yo te cedo mi espacio y bueno, se va a construir un líder o un potencial candidato a la presidencia con todo lo que eso significa, no se arma de la noche a la mañana. Una cosa es Bermejo y otra es Ronald Atencio, ¿no? Entonces yo creo de que por mucho que se exacerben las entrevistas o por mucho que quiera calar, yo creo de que tampoco va a lograr ese objetivo. Por eso como una real posibilidad es que de manera sostenida es que está creciendo Juntos por el Perú. Pero también, ¿por qué? Porque en este acuerdo político con Pedro Castillo y Antauro Humala, la gente se siente identificada. Hay toda una corriente nacionalista que pide, las tres organizaciones políticas piden una nueva constitución previa a una asamblea constituyente, y esto no aparece de la noche a la mañana, ha sido permanentemente en la agenda política de estas tres organizaciones, que es el acuerdo político de Juntos por el Perú. Lo otro es de que piden también el hecho de trabajar una comisión plurinacional justamente para encontrar verdad, para que esta comisión plurinacional tenga el encargo de encontrar justicia frente a los crímenes y a la violación de derechos humanos, y en la cual los peruanos en el exterior también vamos a exigir, vamos a pedir y trabajar políticamente para que seamos parte en ambas, tanto en esa asamblea constituyente, porque somos más de 3,5 millones de peruanos que estamos fuera y que tenemos que tener participación política, no solamente electorera. Entonces,
Yo creo que todas estas cosas están ayudando a mantener vigente, permanente y en ascenso la opción política de Juntos por el Perú. Aparte, porque es una forma de resarcir a ese pueblo que le han robado su gobierno, que le han robado su voto, porque los que hoy gobiernan son los que perdieron y el que ganó está preso. Y Pedro Castillo ha hecho de Juntos por el Perú su organización. El día de ayer, antes de ayer, ha sido en el que Jennifer Paredes, que va como candidata, ha sido bastante clara de que la única organización que está identificada y que Pedro Castillo ha hecho suya y que levanta las banderas de Pedro Castillo es Juntos por el Perú. Es también un claro mensaje de decir, no utilicen el nombre de mi padre, como lo llama Jennifer Paredes, para sacar réditos políticos. Y yo creo que por decencia, por dignidad, también las otras organizaciones ya deben de buscar su propio discurso y no colgarse de la imagen de Pedro Castillo. No me refiero a Podemos, me refiero a Venceremos, que claramente están en esa línea, ¿no? Y bueno, yo creo de que ese es el escenario Manuela, en el cual se está Manuela, desarrollando el proceso, ¿no? una cosa, permítame una cuestión acá que es muy importante. ¿Usted cree que Venceremos está colgando de Pedro Castillo? Venceremos, yo he escuchado algunas entrevistas en el que, si bien es cierto, lo hace con mucha sutileza, ¿no? Pero de alguna manera, sí, pues hay momentos en que señalan que le darían el indulto, que no están de Es acuerdo con otra lo que cosa, es otra pasó. cosa. La pregunta es puntual. ¿Usted cree que Venceremos está colgando de Pedro Castillo? Yo quisiera esa confirmación o negación, porque lo otro es una propuesta electoral, que es otra cosa. Porque mire No, usted, yo creo, yo le voy a decir esto con mucha claridad y con respeto, pero con verdad. Usted ha dicho de que son tres pilares, ¿no? Y dentro de esos pilares de libertad hay verdad. Vivimos la crisis energética, muy dura, y la mafia desabasteció del gas con una mentira de una defragación del ducto. La pregunta es, ¿por qué no se negoció Camisea? Usted es una joven periodista. Camisea no se negoció porque el mismo día que debieron sentarse a la mesa, la empresa, Guido Bellido y el ministro Iván Merino fueron renunciados. Entonces hay una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de Pedro Castillo. O sea, Pedro Castillo no es un hombre infalible. Dos, si se están colgando del sombrero de Pedro Castillo, son quienes han ido tras él. No es cierto, con mucho respeto, de que Venceremos se cuelgue de Pedro Castillo. Yo respeto su opinión, pero en verdad no hay ese colgamiento. Tal vez otros, tal vez otros. no, yo, La condición de claro, estadista, la condición de estadista, Manuela, no lo da el reclamo, sino la propuesta y sobre todo la gestión. Si no hay eso, no hay estadista. Habrá reivindicación más. Pero le doy la posibilidad que usted me aclare si es que realmente venceremos, ¿no? A mí me ha quedado sorprendida su respuesta. Me he quedado bueno, sorprendido. bueno, yo creo de que sí, yo creo de que hay un discurso, si no lo dicen tácitamente y abiertamente, pero hay en política, como usted dice, hay que ser claros, hay que decir las cosas sin titubeos, ¿no? Entonces, yo sí escuché en algunos momentos que iban hacia ese camino. Si ahora están radicalizando su propuesta y obviamente han tenido acuerdos en su momento, lo dijo claramente Antauro, que se sentaron con Venceremos, y obviamente el hecho de que no se haya llegado a algunos acuerdos, o sea, hubieron manejos en su momento internos en el que claramente la figura de Castillo estaba en el centro, ¿no? Y si no se logró esos acuerdos, es justamente porque, como usted dice, ¿no? Para muchas miradas
Pedro Castillo no es infalible, ha errado, yo no estoy haciendo una defensa cerrada de la persona, estoy haciendo una defensa de la institucionalidad y de lo que representaba Pedro Castillo. Hay un grueso sector de la población que todavía ve en ese hecho que se cometió con Pedro Castillo de que le robaron el voto, ¿no? Entonces, es por eso el apoyo hacia Juntos por el Perú, es por eso el acuerdo político en estas tres figuras. Y no vamos a cerrar los ojos ante el hecho de que ha habido algunos discursos orientados a, obviamente, la defensa del voto, la defensa de los derechos humanos, la defensa, sin quizás decir propiamente Pedro Castillo, no lo dice venceremos, pero está ahí el discurso, o sea, tenemos que decirlo. Entonces, Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, Juntos por el Pueblo, Pedro Castillo y Antauro, su propuesta nacionalista, creo que confluyen y tratan de rescatar y tratan de representar ante la población eso que la población está exigiendo, ¿no? Respeto al voto, nueva constitución y obviamente soberanía. Usted ha tocado un tema tan sensible como es el de los hidrocarburos, lo que pasó con esta deflagración en el Cusco, y obviamente hay también la otra, hay toda una información, el por qué lo sacaron en su momento a Guido Bellido, ¿no? Yo creo de que estas tres cabezas que hoy lideran esta propuesta de Juntos por el Perú vayan a tener que justamente resarcir esos errores en política, esos devaneos en política, y para eso también vamos a estar estas voces que no las van a callar. A Manuela Bastidas no va a ser convidada de piedra, tengo una postura política, una férrea defensa de una nueva constitución, tengo una férrea defensa de la instalación de una comisión plurinacional, tengo una férrea defensa de los derechos humanos y de la defensa, obviamente, al soberano y a la soberanía de nuestros recursos. Entonces, yo creo que en esa línea de cosas, sí, en esta etapa se están clarificando y cada quien está tomando su identidad propia, porque es el momento de definiciones, ¿no? Sin duda. Entonces, Hablando de eso, Manuela, hablando de eso, hay un hecho que sí es realmente lapidario para la derecha. Hay un hecho que la prensa lo ha, si no lo ha soslayado, lo ha reducido. La ex o la fiscal suspendida, Delia Espinosa, que ha arrasado, le ha dado un aplastamiento electoral al abogado de la mafia, a Humberto Abanto. Delia Espinosa ha sacado más de 29.000 votos y Humberto Abanto, unido a toda la mafia, apenas ha superado los 16.000 votos. Y Delia Espinosa no es una mujer de partido. Delia Espinosa es una mujer del campo popular, habiendo sido fiscal de la nación. Por ahí va la línea. Tenemos que entender entonces que tenemos que unirnos frente al enemigo común y a la mafia. ¿Qué comentario le merece esta victoria de Delia Espinosa y qué augura usted? tuve la oportunidad de conversar con la doctora Delia Espinosa y se notaba de que lo que usted acaba de decir, ¿no? De que lo que hicieron con ella era claramente un abuso del poder, era claramente sacarla del espacio de la fiscalía para poner a los alfiles que responden a estas mafias, pero en ese, y Delia Espinosa, la población vio en Delia Espinosa cómo la mafia también podría golpear a quienes tienen poder, porque el ser fiscal también es un poder, ¿no? Entonces, la población se sintió identificada y como a la doctora Delia Espinosa también la golpearon, se sintió identificada con el otro sector, que es el pueblo. Y ahí se da esa unidad, y ahí se da
ese, ese, ese sentir común de buscar justicia desde todos los espacios, inclusive desde el Ministerio Público o desde lo que representa Delia Espinosa. Hemos visto lo que le han hecho, ¿no? La destituyen, la sacan del espacio donde ella legítimamente ha ido construyendo producto de su preparación académica. Y yo vuelvo a señalar ahí, ella en ese escenario se reencuentra y se siente fortalecida con el pueblo. Y ahora en este proceso de elecciones, sabiamente, inteligentemente, objetivamente, hay muchos, seguramente, adjetivos que le vamos a poner, muchos vocablos, ¿no? ¿Cómo entender de que profesionales del área del derecho, de la parte legal, de los que interpretan la ley, la hayan apoyado, porque sienten que la mafia ha copado el poder, aún violentando las leyes que ellos dicen tanto defender, aún violentando el espíritu y la esencia de ser abogado. Entonces yo creo que ahí cabe mucho y se debe aplaudir esta unidad en la práctica, doctor. La unidad del Manuel, pueblo con la unidad de un referente en el escenario legal para justamente derrotar a este pacto mafioso. Son dos situaciones tan diferentes, pero a la vez que han sido golpeadas por estos mafiosos. ¿Quién iba a pensar hace un año atrás o hace 2 años atrás que la fiscal de la Nación, ¿no? Como es la doctora Delia Espinosa, iba a decir públicamente, yo no voy a ir a los medios de carácter nacional o de los medios corporativos, y se apegó a las redes y se está pegando a las redes y está siendo convocada? ¿Quién iba a pensar que una fiscal de la Nación iba a sentarse con los agraviados de la grave violación de los derechos humanos, con los familiares, y que por eso le tengan que abrir un proceso? O sea, el estar del lado del pueblo ya es un delito, y eso lo he entendido en carne propia, creo, la doctora Delia, y el pueblo se siente identificada con ella y ella con el pueblo. Y efectivamente. en ese escenario, los abogados también han dicho, marcamos posición y le damos la representatividad de un espacio que tiene también mucho poder, como es el Colegio de Abogados de Lima, para decirle, vamos a frenar a la mafia. Hay muchas lecturas que le debemos dar a este momento, pero lo Efectivamente, básico, Manuel. lo Yo quisiera necesario decirle es la unidad, doctor, es la unidad. sobre esto quisiera precisarle dos cosas. Lo primero, que ella como decana electa y que ya va a juramentar, ella va a tener capacidad con el colegio de iniciativa legislativa. Y dos, va a poder recurrir en modo directo al Tribunal Constitucional frente a normas que considere inconstitucionales. Eso es muy importante. Pero hay un hecho de coyuntura que es muy, muy importante. Hace pocas semanas se ha elegido al miembro del Colegio de Abogados de Lima para reemplazar al anterior en el Jurado Nacional de Elecciones. Porque el Jurado Nacional de Elecciones no es un organismo por sí mismo que se constituye automáticamente, no, es por delegatura. Va un miembro del Poder Judicial, un miembro del Ministerio Público, un miembro del Colegio de Abogados, un miembro de la Universidad Pública, un miembro de la Universidad Privada. Entonces tienen que elegir esas instituciones a sus miembros. Y el representante del Colegio de Abogados de Lima ha sido un hombre de la mafia, o es un hombre de la mafia aún porque no se retira, que es el primo de Joaquín Ramírez, ex secretario general del Fujimorismo, actual alcalde de Cajamarca. Es el mismo que le dio el título de máster y doctora a Patricia Benavides con una tesis plagiada y mafiosa. Ocurre que ha habido elecciones para elegir al nuevo delegado y ha ganado el doctor Gunther González, un jurista de nota, un demócrata.
y la mafia ha bloqueado su integración. Dentro del colegio hay miembros de la mafia que, aprovechándose de un cargo electoral, han bloqueado. Y soñaron con que Humberto Abanto ganara el decanato y lo pospusiese. Hoy que ha ganado la doctora Adela Espinosa, va a gestionar de este señor Ramírez por el doctor Gunter González. ¿Esto qué significa? Significa que la mafia va a tener una cuña democrática, va a tener una presión al interno. ¿Qué comentario tiene usted? Eso ratifica lo que yo señalo hace buen tiempo, doctor, de que desde el rol que nos toque desempeñar y en todos los estamentos del poder deben estar los representantes del pueblo, los que estamos en contra de estas mafias y los que queremos recuperar nuestra patria. O sea, en todos los estamentos va a haber gente que está de acuerdo con estas posturas que nosotros postulamos de defender la verdad, la libertad, la justicia, ¿no? La democracia que ha sido capturada por estas mafias criminales. La derrota del abogado de la mafia de Abanto es realmente un duro golpe a los mafiosos que están en el poder. El hecho de que vaya ahora a ser parte de este Jurado Nacional de Elecciones un hombre con claras ideas democráticas va a ser un freno, usted lo ha dicho. Y en ese orden tenemos que ir, de tener que ingresar a todos los espacios de poder para rescatar ese poder que hoy está en manos de mafiosos y criminales. Es por eso de que es básico, doctor, de que en este proceso de elecciones tengamos que elegir a nuevos elementos en la política y que ese mensaje tenga que llegar a la población. Tenemos que arrinconar a los mafiosos y criminales en las urnas. No hay otra manera de sacarlos. En un proceso de elecciones se ha arrinconado a Abanto, el abogado de la mafia. En un proceso de elecciones del 12 de abril tenemos que arrinconar a los mafiosos de Fuerza Popular, Renovación Popular y todas estas satélites. Entonces yo creo de que eso también significa comprarse el pleito, eso también significa estar vigentes, eso también significa hacer política, asumir responsabilidades, ¿no? Entonces yo creo que aquí los hombres, mujeres que queremos rescatar nuestra patria, tenemos que asumir las responsabilidades que la historia nos exige, que nuestra conciencia nos exige, porque debemos de interpelarnos. Solamente con protestas, solamente desde nuestros cómodos sillones podemos reclamar justicia, democracia y que se vayan los corruptos. No, tenemos que hacer y participar en todos los estamentos de elección. Donde hay un mafioso, tiene que haber un defensor del pueblo, un demócrata, un patriota. Donde haya alguien que ya estuvo en el poder, tiene que estar alguien que está del lado de la defensa de la verdad, la libertad y la justicia. Manuela, dígame usted por qué esos 3,5 millones de peruanos en el exterior, esos migrantes, que en su gran mayoría sufren las consecuencias de la marginación de, que atraviesa el mundo occidental, tendrían Manuela Bastidas? ¿Cuál es su mensaje central? ¿Qué le diría, hermanos migrantes, sea de Italia, de España, sea de Argentina? ¿Por qué voten por mí? ¿Cuál es la idea central? A ver, doctor, realmente quien les habla conoce la realidad del migrante. Soy mujer, soy madre y soy una ciudadana expulsada de mi patria, el Perú, por este modelo
por este sistema que pretende perennizarse. Y así como yo, somos millones de peruanos que hemos salido en busca de oportunidades fuera de nuestra patria, fuera de nuestras fronteras, y que llevamos con nosotros ese duelo permanente de haber roto lazos familiares, lazos sociales, laborales, pero que a pesar de eso nos hemos empoderado y hemos hecho patria fuera de nuestra patria, hemos adquirido conocimiento, sostenemos la economía de nuestra patria con las remesas económicas, pero también queremos no seguir siendo esa voz invisibilizada. Nosotros cuando salimos del Perú no hemos renunciado a nuestra condición de ciudadanos peruanos. Somos peruanos fuera de nuestra patria y debemos ser considerados en las decisiones políticas. Vuelvo a señalar, debemos ser considerados en una asamblea constituyente plurinacional para tener un capítulo en una nueva constitución los migrantes. En esa comisión plurinacional de la verdad debemos ser parte de los migrantes. Somos más de 3,5 millones, somos más que remesas económicas. Vamos a ir casi 1.200.000 peruanos a las urnas y tenemos que desmontar esa narrativa que los peruanos en el exterior apoyamos al fujimorismo. Los peruanos en el exterior somos trabajadores, no apoyamos a una vaga que nunca ha trabajado. Los peruanos en el exterior somos gente que día a día construye con sus manos y hace que esa economía que se mueve en el Perú es producto de nuestro trabajo en el extranjero. Y es por eso de que nosotros, y esta candidatura dice, yo no represento a los cónsules, no represento a la Cancillería, no represento a los embajadores, represento a esos millones de peruanos que hemos hecho patria fuera de nuestra patria en base a nuestro trabajo en cada país de acogida y que legítimamente reclamamos ser parte en las decisiones políticas del Estado peruano y que tenemos un plus, haber conocido otras sociedades, otros mundos, donde se respira libertad, donde se tiene una economía al servicio de las mayorías, donde se tiene buena educación, buena salud, y eso queremos para nuestra patria, el Perú. ¿Por qué no podemos aspirar a ello? Y es por eso de que de esa realidad es que nace esta candidatura, representando a esos millones de peruanos. Y apuesto por Juntos por el Perú, porque es ese movimiento popular, ese movimiento y esa organización política que está bajando a las bases, que ha estado y estará con el pueblo. Y es ese proyecto político, porque Manuela Bastidas no cree en las personas, cree en los proyectos políticos que se ponen al servicio del pueblo. Y esta voz va a ser una voz que no la van a callar porque tengo personalidad política, porque me he preparado en la vida cotidiana, en las aulas y dentro de las diversas dirigencias que he asumido. Sé que voy a enfrentar a mafiosos y criminales, pero yo no soy Isabel Cortés. Yo soy Manuela Bastidas y voy a hacer que ese apellido, que es orgullo para nuestra patria, el Perú, sea reivindicado después que se pretendió vejar el nombre por parte de un vasallo del imperio, de la corona española, como fue Lizarzaburu. Dos nefastos personajes que no han sabido representar a los peruanos en el extranjero y que Manuela Bastidas tiene el encargo de reivindicar a los peruanos en el extranjero. Esas son mis motivaciones políticas, personales y obviamente sociales y obviamente de defensa de los derechos humanos, que es en lo que me he formado
y es lo que siempre voy a defender, desde el rol que me toque desempeñar. Somos más que remesas, somos 5 millones de peruanos que no aceptamos que sigue existiendo una vaca sagrada que es Cancillería. Cancillería tiene que ser reformada, tiene que ser reformados los consulados para que realmente tengan que estar del lado del pueblo peruano que está fuera de nuestra patria, el Perú. Que Cancillería rinda cuentas. ¿Cómo es posible que el hijo de una asesina forme parte del cuerpo diplomático? Eso se da en el Perú porque no hay control político y me comprometo a ello. Son muchos temas que motivan esta candidatura y por eso es que les Bien, pido que Manuel. este 12 de abril puedan apoyarme marcando JP y escribiendo en la tercera columna, que es la columna de senadores al distrito electoral múltiple, tengan que escribir el número 1 de Manuela Bastidas. Le agradezco, Manuela. Le agradezco vuestra disposición y haberme permitido entrevistarla y dar a conocer vuestros planteamientos para los peruanos en el exterior. Recorrí Europa hace algunos años en varias oportunidades y conozco un poco la situación, conozco a algunos candidatos que los he entrevistado, conozco a algunos dirigentes migrantes y me siento complacido de haberla tenido como una entrevistada. Un abrazo y éxitos. Muchísimas gracias, doctor. Y a través suyo yo invoco a los compatriotas que están en el Perú comunicarse con sus familiares para que puedan orientar el voto del pueblo, el voto de una ciudadana que conoce la migración desde abajo y que los va a saber representar. Muchísimas gracias, doctor Roberto. A ustedes, amigos y seguidores de Ecolatinos, Páginas Libres, nuestra gratitud por haber compartido esta edición especial de entrevista a la candidata a senadora por el distrito múltiple, la compañera Manuela Bastida. Muy buenas tardes.